Ruth capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No. No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira tu cuñada, ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llama Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que estamos teniendo juntos. Y ahora te pido, Señor, que uses mis palabras, lo que vaya a ser dicho ahora en esta mañana, para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, habla y di lo que tengas que decir, Señor, a cada uno de nosotros, pero sobre todas las cosas te pedimos que nos des fuerza, valentía y coraje para poner en práctica lo que tú nos quieras decir hoy. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y puede parecer raro hablar de Ruth y de todo un capítulo, el capítulo 1 de Ruth, para referirnos a la redención y a lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Por eso me gustaría hablar un poquito del contexto y dejarles la tarea que después en casa sigan leyendo el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es bien fácil de leer y está bien dividido. Por eso no sabía por dónde dividirlo, digo, va el capítulo 1 entero. Porque cada capítulo nos cuenta una historia y nos cuenta una parte esencial de esta familia que había sufrido un montón de tragedias. Vamos a hacer un pequeño reconto acá. El libro de Ruth trata sobre la sorprendente relación entre Noemí y Ruth. Es sorprendente, es sorprendente. En nuestra época esto no pasaría. Se mueren los hijos y la nuera extranjera moabita decide seguir a su suegra a una tierra que ella no conocía. Recordemos que Ruth no conocía Judá. Ella era de Moab, se había casado con uno de los hijos de Noemí. No tenía ni idea. El libro nos habla sobre esa sorprendente relación. Es un libro anónimo, no sabemos quién lo escribió, aunque muchos teólogos dicen que fue Samuel,
No sabemos si fue Samuel, si no fue Samuel, pero sabemos que es anónimo y muchos definen hasta el día de hoy a Noemí como la contraparte femenina de Job. O sea, cuando vemos a Job, vemos a un hombre que sufre, a un hombre que es afligido, y nos ponemos a veces, si leemos a Job y decimos, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto a este hombre? No se lo merece. Hasta podemos llegar a decir eso, ¿verdad? Noemí, si después siguen leyendo en casa y hacen la tarea que les dejo, se van a dar cuenta que la mujer sufre y sufre un montón. Entonces muchos la ven como la contraparte femenina en la Biblia de Job. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo me hice esta pregunta cuando preparaba el mensaje. ¿Qué pasa si yo saco al libro de Ruth de la Biblia? Bueno, es un libro chiquito, son 4 capítulos. ¿Sigue todo como si nada? No. Si sacás el libro de Ruth de la Biblia, va a faltar un puzzle central en el rompecabezas, va a faltar una pieza, perdón, en el puzzle de la redención. Va a faltar algo. El libro de Ruth comienza con una tragedia, que es un poquito lo que vamos a ver hoy, y termina con una genealogía. Y uno puede decir, qué aburrido, arrancar con una tragedia, quiero escuchar cosas más lindas, más alegres. El libro termina con una genealogía, la genealogía de Ruth y Booz, y cómo ellos fueron los padres de Obed, que fue el abuelo del rey David, y a partir de ahí viene la genealogía y el linaje, y llega ¿a quién? El Redentor. Sin el libro de Ruth, la historia sería diferente, eso te lo garantizo. Entonces, mi primer desafío hoy para todos nosotros es no despreciemos al libro de Ruth. Vamos a comenzar por ahí, ¿ok? Volvé a casa después con tiempo, y estoy seguro que hoy de tarde mismo ya podés terminar el libro de Ruth, leerlo, y vas a ver qué importante es este libro y esta historia en la historia de la redención. Los 3 personajes principales, Noemí, que va a quedar viuda acá ya en el primer capítulo, Ruth, que era moabita, 8 veces se menciona que es moabita. Los moabitas eran despreciados por Israel, no sé si se van a acordar de esta historia, pero Moab, el pueblo de Moab, viene de aquella relación incestuosa que tuvo Lot con su hija. Allá en Génesis se relata eso, que una de las hijas bueno, las 2 en realidad, pero una de ellas quería tener descendencia y fue y se acostó con su padre. Y la Biblia nos cuenta en Génesis que los hijos de esa relación y sus nietos y todas las descendencias son los moabitas. Entonces, para los israelitas, ¡fuera! No quiero tener relación con moabita. Y el libro de Ruth deja muy claro 8 veces que esta muchacha era moabita. Es importante que recordemos eso. Y después un personaje que no aparece todavía en el capítulo 1, pero que conocemos que es Booz, es un agricultor israelita. Esos 3, digamos que son los personajes principales visibles, pero el personaje principal y primero invisible en esta historia aparentemente es Dios, porque vemos toda la historia de la redención, de la soberanía y de la provisión divina de Dios en cada capítulo de este libro. Entonces, segunda tarea que te doy. Cuando vayas a leer los capítulos en casa, el resto del libro, fíjate dónde está Dios y cómo Dios está trabajando y cómo Dios está manejando los hilos de la historia, a pesar de que Noemí no conseguía verlo, a pesar de que Noemí estaba metida en una tragedia. Pero Dios estaba controlando todo por su providencia, estaba dándole todo lo necesario, todo lo que necesitaba a pesar del dolor. Entonces Dios es ese personaje principal invisible. Y un poquito entonces de qué trata este libro, resumiendo en una frase. Yo intenté resumirlo en una frase y puse, es un libro acerca de Dios, no es acerca de Ruth ni de Noemí, es un libro acerca de Dios, es un libro acerca de su soberanía, es un libro acerca de su guía amorosa, y es un libro acerca de la revelación progresiva de Dios acerca de la redención. Revelación progresiva. Esto quiere decir, nosotros hoy sabemos quién es el Redentor, ¿verdad? ¿Quién es el Redentor? Cristo, Jesús es el Redentor, ¿verdad que sí? Si nos vamos un tiempo más para atrás, antes de que viniese Jesús, esperaban al Redentor, tenían algunas características, pero no sabían cómo era. Y si nos vamos más atrás,
comenzando en Génesis 3, lo que conocemos como el protoevangelio. ¿Sí han escuchado eso? Cuando Dios habla con la serpiente y le dice, tu simiente va a morder el talón, pero la simiente de Eva te va a pisar en la cabeza. Ya comenzaba el plan redentor de Dios, pero no tenía nombre todavía, no sabíamos cómo iba a ser. Y progresivamente se fue revelando a lo largo de la historia de la redención en la Biblia, se fue revelando un poquito más. El texto con que comenzó Johnny leyendo Isaías 53 ya nos da muchísimos datos sobre el Redentor. Y nos dice cómo iba a ser, y nos dice que iba a sufrir, y nos dice en parte cómo iba a sufrir. Pero todavía no sabíamos que iban a ser en un pesebre, todavía no sabíamos que se iba a llamar Jesús. Eso es lo que conocemos como revelación progresiva. Si sacamos el libro de Ruth, nos faltan detalles importantísimos sobre el Redentor. Entonces este es un libro que habla de Dios, que habla de su soberanía, que habla de su guía amorosa y que habla sobre la redención. Vos y yo somos cristianos, entonces entendemos, aceptamos agradecidos lo que es la redención. Debemos conocer lo que es la redención. Vemos a lo largo de este libro la providencia de Dios, algo que a veces también le tenemos miedo a ese nombre. Cuando yo hablé de esto una vez en la iglesia allá en Minas, dije la divina providencia, y uno me saltó al fondo y dice, eso es católico, pastor. Digo, no, la divina providencia no es católica, la divina providencia es de Dios, es divina, es Dios divino, santo, dándonos, proveyendo lo necesario todos los días a pesar de que no lo vemos. Eso es la divina providencia. Que los católicos hayan sistematizado eso y lo recuerden mejor que nosotros, bueno, deberíamos aplaudirlo entonces y tirarnos las orejas a nosotros, porque la divina providencia es de Dios, es Dios proveyendo lo necesario para que vos y yo subsistamos todos los días, incluidos los problemas, incluidas las circunstancias complicadas. Dios está ahí. Y este libro, ya ahora en el capítulo 1 lo vamos a ver, cómo Dios está ahí, controlando los movimientos de la historia y proveyendo de lo necesario a cada momento. En este libro vemos cómo Dios está involucrado en las alegrías y en los sufrimientos diarios. Es un libro lleno de esperanza para el dolor. No nos conocemos, no sabemos cómo estamos cada uno de nosotros. Tal vez estés contento, tal vez estés triste, tal vez estés sufriendo. No sabemos cómo estamos. No nos conocemos. Pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es que Dios está involucrado con tu alegría y con tu sufrimiento, y este es un libro lleno de esperanza para el sufrimiento. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, ya te adelanto, termina de leer el libro y vas a aprender algo nuevo de cómo Dios está en los momentos difíciles también. Es un libro que vemos, en este libro vemos cómo Dios gobierna la historia, cómo no hay detalles que para nosotros se nos escapan, y Dios está ahí, gobernando la historia, para que todos le conozcan, para que todos le obedezcan, incluso los no israelitas. Y vemos cómo Dios va a usar a alguien no israelita para que la redención llegue a todos. Si no existiese Ruth la Moabita, no vendría Obed, no vendría David y no vendría todo el linaje que conocemos. ¿Cómo es posible? Dios una vez más dándonos cachetadas a nuestros prejuicios, ¿sí? Una extranjera, moabita, descendiente de Lot, de aquella relación, el Redentor viene por ahí. Una vez más Dios tratando con nuestros prejuicios, todo eso lo vemos en el libro. Básicamente resumiendo todo esto, y con esto finalizo esta parte del contexto, buscando en una frase, yo cuando leía el libro lo resumía de la siguiente manera: de la fatalidad a la esperanza, o del desastre a la esperanza. Eso trata el libro de Ruth. La parte triste es que solo me invitaron, Obed solo me invitó a venir hoy. Si me invitas a los 4 domingos, llego a la esperanza, porque hoy no vamos a hablar de esperanza. Ya te lo adelanto que hoy es fatalidad pura, es crisis, porque el capítulo 1 es ese. Soy músico, me gusta la música, me gusta la historia de la música sobre todas las cosas. Y en la historia de la música encontramos a la sinfonía como uno de las partes más importantes de la historia de la música.
tal vez el mayor representante, expositor de la sinfonía sea Beethoven, que hizo 9 sinfonías en su vida, por eso a muchos les suena la novena de Beethoven. La novena de Beethoven no era la novena hermana, la novena esposa, era la novena sinfonía de Beethoven, que fue una explosión cuando se presentó. La gente quedó diciendo, wow, ¿qué es esto? Es totalmente diferente. Y la sinfonía tiene una característica particular que no tienen otras piezas musicales. La sinfonía está dividida en movimientos, ¿sí? Generalmente tiene 4 movimientos. Entonces a mí que me gusta la música, y cuando estaba mirando el libro de Ruth, digo, esto se parece a una sinfonía. Tiene 4 movimientos bien marcados. Cada capítulo es un movimiento. Y la sinfonía lo que tiene es que un movimiento no tiene que ver con otro, aparentemente. Pueden ser totalmente diferentes. Si ustedes escuchan después en casa, van a YouTube y buscan la novena sinfonía de Beethoven, se van a dar cuenta del primer movimiento es como tranquilo y triste y parece como amargo, una cosa ahí que dice, ¡guau! ¡Qué cosa triste! Y el 4.º movimiento de la novena de Beethoven es el famoso himno a la alegría, la oda a la alegría, ¿se acuerdan? Ta, 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 ta. Dentro de una sinfonía, una pieza, a nosotros solo nos llega la parte más linda, más bonita, más alegre, que es el final, es el 4.º movimiento. Pero la novena de Beethoven es toda una pieza. Y el libro de Ruth es toda una pieza formada por 4 movimientos que son diferentes entre sí, pero que juntos arman la historia de la redención. Esto es una sinfonía, tenés que escucharla entera. Te invito una vez más a que vayas a casa y veas y escuches la sinfonía de la redención, que es el libro de Ruth. Pero hoy me toca el primer movimiento, que es el triste, es la crisis. Capítulo 1, primer movimiento, es la crisis. Y vamos a ver un poco del escenario de esa crisis. Volvemos de nuevo al versículo 1 y 2. Aconteció que los días en que gobernaban los jueces, ahí vamos a parar, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ya se nos plantea el escenario. ¿Cuándo pasó esto? Cuando gobernaban los jueces. ¿Y qué pasaba cuando gobernaban los jueces? Agarrá tu hojita y da vuelta la hojita para atrás y anda al último capítulo del libro de Jueces. 21-25, último capítulo, último versículo del libro de Jueces. ¿Qué dice? En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante los ojos de Dios. Damos la vueltita de la página para adelante otra vez y volvemos a Ruth. En los días en que gobernaban los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía delante de los ojos de Dios. El escenario de la crisis. ¿En qué tiempo está pasando esto? Cuando la gente hacía lo que bien le parecía delante de los ojos de Dios. Se parece un poco a nuestro tiempo también. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había anarquía política y había una falta de enfoque espiritual. El pueblo se había olvidado de quién era Dios y gobernaban de acuerdo a su propia voluntad, hacían lo que querían, había grave decadencia moral, espiritual. Solo leímos el versículo 25, que es el final del libro de Jueces, pero si lo lees todo te vas a dar cuenta que era cualquiera, una chanchada atrás de otra, así de simple. En ese tiempo en el que gobernaban los jueces, dice el versículo 1, que hubo en Israel hambre, hubo gran hambre en el país, hubo hambre. Y yo estuve buscando, me tomé el trabajo de buscar en el Antiguo Testamento, cada vez que aparecía el hambre, que hubo hambre en el pueblo de Dios, que fueron varias veces, casi siempre, por no decir siempre, era señal de descontento de parte de Dios. Si usted encuentra hambre en Israel, vaya y busque las causas del hambre y casi seguro que va a llegar a la misma conclusión que llegué yo. Dios estaba triste con el pueblo. Había descontento de parte de Dios con el pueblo, porque el pueblo estaba desobedeciendo. Entonces el escenario de la crisis, ¿cuál es? Gente pasando hambre en el tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, grave decadencia moral, no había gobierno, no había respeto hacia quién era Dios. Y en ese contexto, final del versículo 1, un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos.
sale Elimelec, hombre de Israel, con su mujer Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se van a Moab, a la tierra de los moabitas, a esa tierra mala para los israelitas, se van porque tienen hambre. Es interesante también ver los nombres en el libro de Ruth porque casi todos tienen significado. Belén, Belén de Judá, que es donde más adelante van a ser Jesús, Belén significa casa de pan. Y es irónico. No hay pan en la casa de pan y tienen que salir. Y ahí se va Noemí, Noemí que su nombre significa dulce, amorosa. Ese es el significado de Noemí. Se va con sus dos hijos, Malón y Kelión. Malón significa enfermedad, Kelión significa destrucción. Nunca le pongas Malón y Kelión a tus hijos, por favor. Yo sé que mi esposa y yo vivimos 6 años en Brasil, cuando estudiábamos, y en Brasil seguramente conozcan, ¿hay algún brasilero acá? Seguramente me dé la razón. ¿Hay algún brasilero? ¿No? Porque si había un brasilero, lo primero que le iba a preguntar era, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? Porque es muy común que los brasileños unan nombres, ¿sí? Nuestros compañeros de clase, uno se llamaba Roosevelt. Roosevelt por Franklin Delano Roosevelt. No, Roosevelt porque mi papá era no sé qué y mi mamá era no sé cuánto. Yo soy Marlinson, porque mi mamá era Marlene y mi padre era no sé cuánto. Muy común, ¿sí? Bueno, no se te ocurra ponerle nombres mezclados de la Biblia. Malón, Kelión, enfermedad, destrucción. Ruth no tenía, Noemí, Ruth todavía no había aparecido en la historia, parece que tenía un pequeño defecto a la hora de buscar nombres, ¿no? De tantos que tenía para elegir, pero el libro de Ruth es así. Todo tiene un significado, los nombres también son puestos con una intención. Salen esta familia formada por Elimelec, Noemí, Malón y Kelión y se van a Moab porque están pasando hambre. Son una especie de refugiados, son una especie de igual que nosotros estamos recibiendo ahora, familias enteras que vienen pasando hambre, que vienen por una situación complicada. Bueno, así salieron ellos, se fueron huyendo a Moab, saliendo, corriendo de la casa de pan que no tenía pan. Ese es el escenario de la crisis. Una situación complicada que ninguno de nosotros seguramente disfrutaría. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es la naturaleza de la crisis? ¿Por qué que entran en crisis, más allá de la falta de pan? Versículos del 3 al 5. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y vivieron unos 10 años. Versículo 5. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Esto ya sería una situación ultra complicada hoy, imagínense en aquella época. Muere el sustentador de la familia, el varón, el esposo, queda Noemí con sus 2 hijos se casan con moabitas, Ruth y Orfa. De nuevo el significado de los nombres, Orfa, obstinada, es el significado del nombre en hebreo, y Ruth, la palabra Ruth es muy parecida a la palabra amigo en hebreo. Entonces, cada nombre tiene su significado y todo parece casar y hace sentido cuando conocemos el final de la historia. Pero la naturaleza de la crisis es esa. Estamos pasando hambre, se muere mi marido, no tengo sustento, me quedan mis 2 hijos para sustentarme, se mueren los 2 hijos y quedan 3 viudas en Moab. Terrible. Se queda sin esposo, se queda sin hijos y se queda, y esto es importante, ahora lo vamos a mencionar porque se queda sin nietos, no tiene nietos. Y para Israel había 2 leyes de Moisés, que las voy a mencionar acá rapidito, que era la ley del levirato y la ley de la redención de la tierra. Eran 2 leyes que vienen de allá atrás del Levítico, que se necesitaba un varón en la familia para que el nombre de la familia siguiese en Israel. Y si no había nombre, existía la ley del levirato, que eso está en Deuteronomio 25, del 5 al 10,
Era una disposición legal de la ley de Moisés que requería que el hermano de un hombre muerto se casara con la viuda sin hijo de éste y así tuviese un varón. Ahora lo explico mejor. Así, ese varón tomaba el nombre del difunto y heredaba la porción de la tierra que correspondía. ¿Qué significaba esto? Una mujer quedaba viuda y la ley de Moisés mandaba, no era opción, era un mandato, que el hermano del difunto, el hermano, se casase con esta mujer y le diese un hijo varón. ¿Para qué? Aparte de los hijos que él ya tenía con su esposa. ¿Para qué? Para que este hijo varón que yo tuviese ahora sea el dueño de la tierra, de la porción de la tierra que me tocaba a mí. Si no existía ese hijo varón, yo viuda no tenía tierra. Y cuando yo me muriese, el nombre de esta parte de la familia quedaba borrado de Israel. Esa era la ley del levirato. Para que eso no pasase en una época donde los hombres morían a cada rato, Dios instauró una ley a través de Moisés, la ley del levirato, Deuteronomio 25, que explicaba eso. Cuando un hombre muera, es deber de su hermano tomar a esa mujer como esposa y darle un hijo varón, para que su nombre no sea borrado de Israel. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis? Que nos quedamos sin hombres acá. No hay hombres. Por eso que después, más adelante, Noemí les dice, váyanse a su tierra. Porque Dios no me va a dar un marido. Y si Dios me diese un marido y esta noche yo tuviese un hijo, ustedes van a esperar, Orfa y Ruth, ustedes van a esperar que ese hijo crezca, se case con ustedes y les dé hijos. Una locura. Vamos a entender un poquito mejor el corazón de Noemí, el peso que esa mujer cargaba en el corazón. Se murió su marido, se murieron sus hijos, no tengo nietos a la vista, estoy desamparada totalmente. Y la otra ley es la ley de la redención de la tierra, que es importante entenderla, no tanto para hoy, pero para lo que ustedes van a leer en casa después. Es así, está en Levítico 25, que decía que cuando vos perdías la tierra por alguna razón, esa tierra podía ser devuelta a vos con V, podía ser devuelta a través de un pariente que comprara la tierra, que se casara contigo. ¿Saben cómo se llamaba ese pariente en la ley de Moisés? El pariente redentor. De ahí viene la palabra que nosotros hoy usamos y con la que calificamos a Cristo y decimos, Él es nuestro redentor. En la ley de Moisés se establecía que cuando vos perdías la tierra, como en este caso, se perdía la tierra, esa tierra podía ser devuelta cuando un hombre de tu familia, un pariente cercano, venía y pagaba el precio de la tierra, aunque no tenía que hacerlo, aunque no era su obligación hacerlo, él quería hacerlo, pagaba el precio de la tierra y te dejaba vos viviendo en la tierra. Eso es lo que más adelante va a ser vos y va a ser el pariente redentor, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso que esta es una historia de redención. En la escuelita de niños israelitas de la época, seguramente se enseñaba este libro para mostrarles lo que iba a pasar después. Va a venir un redentor, no solo de la tierra, sino de todo, de la historia del ser humano. Una crisis, algo feo, algo triste, gente que pierde cosas, gente que pasa hambre, una mujer que pierde a sus hijos, que pierde a su marido, se queda con sus dos nueras, y ahí viene lo que yo le llamé acá la respuesta a la crisis, del versículo 6 al 18. Vamos al versículo 6. ¿Vamos bien hasta acá? Yo estoy acostumbrado allá en Minas, que todos me hacen así, y si yo digo la pata, me hacen así, sí, igual. Y ahí yo paro y digo, fulanito, ¿qué pasó? No, pastor, no entendí no sé qué. Está. ¿Ustedes me van entendiendo bien? ¿Sí? Si alguien no entiende, igual después me pregunta, no pasa nada. Después cuando termine el culto me preguntan y conversamos tranquilo. Lo importante de entender acá es que hay una crisis y que esa crisis está generada por una pérdida fuerte. Y acá viene la respuesta a la crisis.
Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Lo primero que tenemos que entender, que Dios ya estaba en la historia acá. Dios ya estaba metido en la historia y ella había escuchado, Noemí había escuchado que parece que Dios había visitado a su pueblo y que había aparecido de nuevo el pan en Belén. Entonces voy a volver. Porque venimos leyendo cosas tristes y vamos a seguir leyendo cosas tristes y el versículo 6 a veces se nos escapa y nos olvidamos de que Dios había visitado a su pueblo de nuevo y les estaba dando pan. Y esa visita de Dios es la que permite que Noemí vuelva y que el final de la historia sea precioso. Si Dios no hubiese visitado a su pueblo, Noemí seguía en Moab. No había redentor, no había nada. Y acá, espacio para un traguito de agua, aparece una palabra por primera vez en el libro de Ruth que se va a repetir muchas veces. En nuestras traducciones en español se traduce de diferentes maneras, no va a aparecer repetido tantas veces ahí en tu Biblia, pero en hebreo se repite un montón, que es la palabra Gesed. Gesed es una palabra que significa algo así como amor leal, amor fiel, amor que no te abandona, ¿sí? Como la propaganda del desodorante, no te abandona. Bueno, eso es, una especie de gesed, la gesed es eso, es una especie de amor con el que podés contar siempre. Y dice, la palabra de Dios en el versículo 6, que se levantó Noemí con sus nueras para regresar porque ella había oído que el Señor había tenido gesed con su pueblo dándole alimento. Dios había tenido gesed con su pueblo dándole alimento. Dios había tenido amor leal con su pueblo, dándole alimento. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque después se va a repetir más adelante. Más adelante vamos a ver que Dios va a tener gesed con Noemí y que después Booz va a tener gesed con Ruth y todo gira en torno a la famosa gesed. Si escurrimos este libro sale redención, sale soberanía, sale providencia de Dios y sale amor leal, amor fiel de parte de Dios, con su pueblo, con las personas, con cada uno de los integrantes de esta historia. Había pan, volvía a haber pan, versículo 10, le dijeron no a la invitación de Noemí, ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Versículo 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Versículo 16, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué más vemos acá? Aparte de esa gesed de Dios, ese amor leal de Dios, lo que vemos acá es un amor leal de Ruth hacia su suegra. No, Ruth. No, Noemí, yo me quedo contigo. A donde vaya yo iré. Ah, es fácil decir eso. Pero era una moabita yendo a un lugar donde la iban a despreciar, no solo por viuda, sino por moabita, por extranjera. Es difícil en una situación así decir, ¿sabes qué? Voy contigo. Vivo contigo, trabajo contigo, sufro contigo, porque estás viuda, yo también, muero contigo. Y donde te entierren, que me entierren a mí también. Eso es amor leal, eso es gesed. La gesed que Dios muestra con el pueblo, Ruth ya la estaba mostrando con Noemí. Varias veces se repite que Noemí tenía misericordia, que Ruth tenía misericordia con su suegra. Empezamos a ver esa respuesta a la crisis. Vemos a Dios actuando, vemos a Ruth cómo actuaba, pero Noemí seguía desconcertada. Noemí tenía cierta desesperación, ¿no? ¿Qué hago? Váyanse. Al mismo tiempo parecía derrotada, había desconsuelo, había tristeza en su corazón. Ruth tenía un compromiso firme, determinado en seguir con Noemí. Dios seguía siendo fiel, Dios seguía alimentando al pueblo.
la que no conseguía ver eso todavía era Noemí. Noemí no conseguía verlo. Y ahí vemos a partir de ahora lo que yo le llamé la interpretación de la crisis. Vimos el escenario de la crisis en el tiempo de los jueces, la naturaleza de la crisis, por qué surge la crisis y porque se le murieron los hijos y el marido a esta señora, Noemí, y estaba pasando hambre. Vemos la respuesta a esa crisis. Esa respuesta es una respuesta llena de dolor de Noemí, llena de desconsuelo, falta de esperanza, pero al mismo tiempo vemos a Dios alimentando otra vez al pueblo, mostrando su gesed, y vemos a Ruth diciendo, yo te acompaño, te sigo hasta donde haya que seguirte. Y ahí viene el último momento, que es esa interpretación de la crisis. Versículos 20 y 21. Ella les dijo, Noemí vuelve al pueblo y hay unas mujeres. Estas mujeres son importantísimas, ahora les voy a decir por qué. Hay unas vecinas ahí sentadas en la playera tomando mate, la típica, no sé si eso pasa acá en la costa, en Minas, llega a las 6 y algo, y es como un estacionamiento, ¿no? Están las señoras ahí, mira. Bueno, las famosas están ahí y viene Noemí y empiezan. Esta no es Noemí, la esposa de Elimelech, viene sola. Oh, ¿y esa quién es? ¿Y vos quién sos? Ah, no, debe ser la nuera, la hija de Malión o la hija de Quelión. Ah, no sé qué. Arrancan a conversar y ¿qué pasa? Noemí está ahí. Noemí, vení, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa dulce y yo ya no estoy dulce. Llámeme Mara, que significa amarga. ¿Se acuerdan de la fuente de aguas de Mara? Agua amarga, llámeme Mara. No me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Todopoderoso, fíjense la explicación, qué dura. Llámenme amarga. ¿Por qué? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Difícil. Pero a pesar de ser tan difícil, Noemí reconocía que era Dios que estaba tratando con ella, era Dios el que había permitido todo eso. Y ese trato está siendo tan difícil, tan amargo, que es necesario que me cambien hasta el nombre. Llámeme Mara. Llena me fui, pero vacía he vuelto. Me ha hecho volver el Señor. Llena me fui, dice, y se había ido con hambre. Imagínense la situación de Noemí para reconocer que estaba mejor antes. ¿Saben a qué me hizo acordar esto? Al pueblo de Israel, apenas liberado de Egipto donde estaban en esclavitud, y decían, allá estábamos mejor. Un poco parecido. Pero Noemí no conseguía ver el trato de Dios. Al contrario, decía, llena me fui, vacía me ha hecho volver el Señor. Otra vez reconoce que Dios es el que está al control de la historia, pero a ella no le gusta nada esto. Se siente mal. Y dice que está amargada. Y no es para hablar hoy de esto, pero voy a hacer un paréntesis, como no lo voy a ver por un tiempo, para que entiendan por qué estas mujeres medio chumbas eran importantes, porque el capítulo 4 nos dice que Ruth tiene un hijo con vos y se lo dan a Noemí, y Noemí lo tiene allí. ¿Y quién aparece? Las señoras. Aparece, exacto. Uno dice, esto parece una novela. Aparecen las señoras y le dicen a Noemí, no, hablan con Dios, una oración. Bendito el Dios Todopoderoso que te ha dado un hijo. Y no era su hijo, era su nieto, pero era un hijo. Y nos dice la Biblia, un detalle importante, ahora, cuando digo esto, todo el mundo va al capítulo 4. Nos dice que el nombre Obed se lo pusieron las mujeres. ¿Sí? Obed, ¿vos sabés lo que significa tu nombre? ¿Qué significa? Siervo, servidor. Las mujeres vieron al niño, vieron a Noemí, oraron a Dios y dijeron, bendito el Dios Todopoderoso que gobierna los hilos de la historia y que te ha dado a ti un redentor. ¿Cómo le ponemos de nombre? Llamémoslo siervo. Ellas le pusieron el nombre a Obed. No fue Ruth, no fue Noemí. Vayan después, ya algunos ya están mojando los dedos yendo para confía en mí, está ahí. Confía en mí, lo va a ver después. Son las mujeres las que le ponen el nombre Obed. Cierro el paréntesis.
porque esas mujeres chusmas también tuvieron un trato con el Señor. También vieron, atrevida, dijo alguien ahí, ¿no? Fueron de atrevidas y el Señor también trató con ellas y al final consiguieron ver el acto redentor de Booz como algo que cubría toda la familia. Y vieron la alegría y la dulzura de Noemí volver al rostro. Eso va para el capítulo 4. A ver quién sigue después, el domingo que viene, el 2, el 3, el 4, y termina la historia. Pero hay una respuesta a esa crisis, desconcierto, dolor. La respuesta que en cierta manera es coherente de Noemí, pero al mismo tiempo es incompleta. Dice, llámeme Mara, amarga. No conseguía ver que Dios estaba en el control. Y acá ya empiezo a sacar algunas ideas para que nosotros podamos llevarnos a casa, meditar en ellas. Se dieron cuenta cómo la teología de Noemí, la forma en que ella veía a Dios, estaba basada en sus circunstancias, por lo menos en este capítulo, lo empezamos a ver así. Su amargura y su dolor determinaban lo que ella creía de Dios. Lo explico de nuevo para que quede claro. Parece ser que la amargura, el dolor de Noemí, la pérdida de Noemí, le daban unos lentes para ver a Dios. Entonces ella no conseguía ver a Dios como Dios realmente es. Ella conseguía ver a Dios de una manera a medias o equivocada. No conseguía ver el trato completo de Dios. El Dios Todopoderoso me ha desamparado. Y alguien podría preguntarle, ¿y por qué estás acá? Ah, porque volví, porque el Dios Todopoderoso nos está dando comida. Así de simple se solucionaba la cuestión. Noemí no conseguía ver. Estaba cegada, entre comillas, estaba ciega al actuar de Dios y a la soberanía de Dios por sus propias circunstancias. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿cuántas veces nuestra amargura de corazón produce ceguera espiritual? ¿Será que te pasa? Y esto tiene que ser una señal de alerta para nuestras vidas. Dios no cambia de acuerdo a nuestras circunstancias. Tu amargura, mi amargura, tu pérdida, mi pérdida, no hacen que Dios sea diferente. Dios sigue siendo soberano, amoroso. Cristo sigue siendo el Redentor completo. Cabe a nosotros, en parte obviamente que Dios trabaja en nuestros corazones, pero también cabe a nosotros bajar un poco la pelota al piso y empezar a ver cómo Dios está manejando los hilos de la historia. Y con esto, por favor, no me malinterpreten, no estoy trayendo tus problemas abajo diciendo que no valen la pena. No estoy diciendo eso. Todos nuestros problemas requieren atención, son importantes, pero ninguno es mayor a Dios. ¿Y cómo nos pasa a los cristianos, a los inconversos ni que hablar, pero a los cristianos que sabemos quién es el Redentor, cuántas veces nos cegamos por nuestro corazón amargado? Entonces, cuidado, la amargura del corazón produce ceguera espiritual. Esa es una de las conclusiones a las que yo llegué leyendo este capítulo y más adelante después. La amargura del corazón produce ceguera espiritual. La ceguera espiritual no es solamente, se le habla de Dios a esta persona y no entiende. Vamos a orar para que su ceguera, para que las escamas de su visión espiritual caigan y que ella pueda entender quién es Cristo. Sigamos haciendo eso. Pero la ceguera espiritual no es solo para el inconverso. Cuidado. Los cristianos también, cuando estamos amargados y nuestro corazón está triste, estamos pasando por problemas, estamos enojados, estamos peleados con alguien, cuidado, eso cambia nuestra forma de ver a Dios. Nuestra teología, tristemente, se basa en las circunstancias. Vemos a Dios cuando estamos de bolsillo lleno, cuando todos los familiares van a comer a casa el domingo,
cuando mis hijos están bien creciditos y educaditos. Pero ¿qué pasa cuando el bolsillo está vacío, cuando los familiares no vienen el domingo porque no quieren hablar con nosotros, cuando fulano te dijo tal cosa, cuando perdiste el trabajo, cuando perdiste a alguien? ¿Qué pasa? Nosotros con Esther, con mi esposa, estamos viviendo un tiempo, hoy hace una semana que falleció un amigo nuestro, 37 años. Misionero, fue misionero con nosotros en el campo transcultural. Y nos juntamos el domingo pasado, falleció en Brasil, no pudimos ir al funeral, pero nos juntamos todos los que trabajamos juntos. En el campo misionero estuvimos trabajando en Ecuador y estábamos tristes, desconsolados, y dedicamos un tiempo para orar por su familia. Porque lo primero que supimos es que su familia dijo, Dios se lo llevó, no quiero saber más nada con Dios. ¿Sí? Y es algo, es algo hasta relativamente natural que pase eso. Pero se dan cuenta cómo líderes de la iglesia, diáconos en una iglesia, la primera respuesta ante la pérdida del hijo fue, no quiero saber más nada con Dios. Y ese es nuestro desafío ahora. Conocimos al hijo misionero, sabíamos del deseo del hijo de que sus padres sirviesen al Señor. Y conociendo a Tiago, nuestro amigo que falleció, si estuviese vivo les estaría dando cachetadas a los padres diciendo, no podés hacer eso. No se trata de eso. Dios es más grande que eso. Fue Dios el que me dio la vida y es Dios el que me la quita cuando Él quiere. Es difícil, o al revés diría, es fácil decirlo desde acá, y no estoy intentando ponerme en el dolor del padre, no quiero ni llegar cerca de eso porque no me imagino, no tengo noción de lo que puede estar sintiendo ese hombre y esa mujer. Les estoy simplemente dando un ejemplo extremo de cómo la amargura produce una teología descarrilada. Y les di el ejemplo del padre, pero el otro día conversando entre nosotros, pastores y misioneros, algunos están todavía en el campo misionero, y algunas expresiones que salieron de allí, a mí me sonaron un poco raro. Algunos colegas nuestros mismos diciendo, le faltó decir Dios se equivocó. Pero, ¿saben a lo que me refiero? Es porque estamos tristes, estamos dolidos. Hay cosas que no entendemos. Yo también tengo muchas preguntas para hacerle al Señor. Tengo muchas preguntas, muchos recuerdos que me vienen a la mente diciendo, pero Señor, este chiquilín, yo me acuerdo de él con 18 años, largó todo. ¿Sabes algo que me estoy acordando ahora, Esther? ¿Saben que él jugaba en el Corinthians? ¿Conocen el Corinthians en Sao Paulo? Jugador de fútbol. Jugaba en la tercera del Corinthians con 18 años. Y él largó el Corinthians para ir a ser misionero. Y yo hoy me puedo estar preguntando, pero Señor, este chiquilín es evidente que el dinero no lo ponía en primer lugar. Porque su carrera como futbolista era prometedora. Largó todo para ser misionero allá en la selva, en Ecuador. ¿Por qué? Y las preguntas son válidas, son genuinas. Yo no te estoy diciendo que no le preguntes a Dios, preguntale todo lo que quieras a Dios. Pero tené cuidado, porque la amargura, la tristeza, la pérdida generan frecuentemente en nuestro corazón lo mismo que generaron en Noemí, una visión distorsionada de quién es Dios, una visión un poco perdida de lo que Dios está haciendo. Dios estaba actuando. En el plan de Dios estaba el Redentor que iba a venir allá. En el plan de Dios se necesitaba un rey David. Toda la profecía de Isaías y Jeremías cuando hablan de Cristo dicen el renuevo, el brote del árbol de David. Y dale con David, y dale con David. No existiría la historia como la conocemos sin el rey David. Y no existiría rey David sin Obed. Y no existiría Obed sin Ruth. Y no existiría Obed sin Ruth y vos. Y no existiría vos sin la pérdida de Malón, Kelión y Elimelech. Entonces no sabemos cómo Dios maneja los hilos de la historia. No tenemos ni idea. Pero en el momento, nuestra tendencia natural, pecaminosa, es distorsionar quién Dios es. Y hermanos, nosotros no sabemos totalmente quién Dios es, porque estamos en el proceso de santificación y solo lo vamos a ver en la glorificación.
Y a mí me tocó hacer una especie de servicio fúnebre entre mis compañeros el otro día y decir algo relacionado con esto. Mientras nosotros estamos acá quejándonos de Dios, Tiago está disfrutando de ese Dios redentor, glorificado, y él pasó la santificación y todo el dolor y todo lo que sufrió este último tiempo, no lo tiene más. Y eso tiene que generar algo en nosotros. Él está disfrutando de la presencia del Dios redentor, del Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, es algo que no entra en nuestra pequeña cabeza, porque estamos en este mundo pecaminoso. Pero tengamos cuidado, porque la amargura produce ceguera espiritual. Lo que Dios hace y puede hacer tiene un alcance mucho mayor a lo que nuestros ojos pueden ver. Nunca, nunca, nunca nos olvidemos de eso. Lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios va a hacer tiene un alcance que nuestros ojos no pueden ver. No podemos verlo. Y tenemos que ser agradecidos a Dios. Porque imagínense qué triste, qué aburrida, qué patética sería nuestra vida si solo funcionase con lo que nuestros ojos pueden ver. Sería terrible. Gracias a Dios por su soberanía, porque Él mueve los hilos de la historia más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, lamento que a mí me haya tocado hablar del capítulo 1, de la crisis, de la parte triste. Pero es necesaria. La historia de la redención tiene eso. La historia de la redención viene por una moabita viuda, abandonada, triste. Pero gracias a esa mujer y a un hombre que va a aparecer después, redentor, que no tenía que hacer lo que hizo, pero lo hizo por gesed, por amor leal a Dios y a esa mujer, nosotros hoy podemos tener un redentor que vive, un redentor vivo. Amén. Para no irme con la parte triste, vayan al versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera, Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Podía haber terminado ahí. Pero ¿qué dice después? Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ay. Si en el capítulo 1 es una crisis, en el capítulo 2 vamos a ver la esperanza. Y el capítulo 1 no termina. Dios sabe todas las cosas. Este libro es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios inspiró al Creador para no terminar el capítulo 1 en el versículo 21. El Espíritu Santo lo guió a poner un rayo de esperanza en el versículo 22, diciendo que llegaron a Belén en el tiempo que tenían que llegar, en el tiempo de la segada, porque al otro día Ruth se va a espigar los campos. Y no me voy a meter en el... Ya me van a hacer predicar el capítulo 2 también, no me apuren. Pero hay otra ley de Moisés, hay otra ley allá atrás, a ver si me la anoté por acá. No importa. Génesis 19, 37, sí la tenía anotada. En Génesis 19 habla de la ley de los extranjeros. Y Dios le habla a los israelitas y le dice, hey, cuando espigues tu campo, cuando juntes lo que hay en tu campo, juntá lo que está en el árbol, en la planta, pero lo que cae al piso no lo juntes. Eso es para el extranjero que viene, ¿ok? Cuidado, eso es para el extranjero, porque ustedes fueron extranjeros, acuérdense de eso. No pongan límites en su tierra, porque la tierra le pertenece al Señor. Éxodo. ¿Saben lo que hace Noemí? Sale a espigar. ¿Y a dónde va a espigar? ¿Al campo de fulano o de sultano? No había límites. No había límites. Ella salió a espigar. Y por esas casualidades de la vida, de nuevo, Dios dirigiendo los hilos de la historia, y Noemí Ruth va a espigar a los campos de Booz. Lean el capítulo 2. Todo lo que hace Booz y todo lo que le dice Booz a sus empleados y la conversación de Booz con Ruth. No es una historia de casualidades, no es una novela llena de casualidades, no, es un libro que nos habla de la redención y cómo Dios maneja los hilos de la historia. Entonces yo espero, mi deseo, mi intención hoy es que generar un poquito de picazón ahí, en la cabeza o en el corazón. Tenemos un hermano en la iglesia, Diego, que a veces viene
me dice alguna cosa y le doy una respuesta con la Biblia y me dice, entra, como que se traba, hay que darle manivela. Y le digo, ya sé, Diego, te está picando ahí adentro y no te podés rascar, ¿no? Y dice, sí, pastor. Y digo, esa es la idea. Entonces anda a casa, intenta buscar todo, a ver si encontrás algo que te ayude a que se te vaya la picazón. Dale. Ese es mi deseo, y que te vaya de acá por lo menos con un poquito de picazón en cuanto a la historia de Ruth, en cuanto a la historia de la redención. Andá a estudiarlo y vas a ver a Dios actuando los hilos de la historia, Dios manejando todo. Y finalizo con esto diciéndote y recordándonos esto. Cuidado con la amargura en el corazón. Es natural, es consecuencia de las cosas que pasan. Vivimos en un mundo pecaminoso, lleno de dolor, de angustia, de decepción y de pérdida. Pero cuídate que en el momento de la pérdida, en el momento del dolor, la amargura del corazón no te haga ver a Dios de una manera incompleta, de una manera falsa. La amargura del corazón produce ceguera espiritual. Pero un corazón unido a Dios, un corazón que busca de la presencia de Dios, no es liberado del dolor, sigue sufriendo, pero ve y vive el dolor de una manera diferente. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por este día, por todo lo que tú has hecho por nosotros, pero queremos pedirte, bueno, primero agradecerte, Señor, por la historia de la redención. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias porque sabemos que nuestro Redentor vive. A diferencia de tantos mártires que murieron por una causa, nuestro Señor resucitó al tercer día y por eso somos agradecidos. Somos agradecidos porque está a tu diestra y está preparando un lugar para nosotros. También queremos agradecerte, Señor, por las circunstancias difíciles, tristes, amargas de nuestra vida, como le pasaron a Noemí. Y queremos pedirte también que nos des sabiduría, que coloques consejeros, hermanos, que nos exhorten en el momento de dificultad para que podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. No permitas que nuestra amargura nos ciegue, que nuestra amargura nos haga olvidarnos de ti y de lo que tú haces. Ayúdanos a ver cómo vas moviendo los hilos de la historia, Señor. Ayúdanos a ver más allá de lo que nuestros ojos ven, que podamos ver cómo tú nos redimes, pero tú también nos proteges, nos cuidas, provees de lo necesario para nosotros, y que todo en nuestra vida tiene un propósito, Señor. Todo tiene un propósito porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, espero que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación.